Comienzo con Banco Hipotecario, el primer banco que analizo en esta tanda de memorias que corresponden al 2020. Para hacerlo un poco más expeditivo, ya que es el primer banco que voy a leer en la memoria, no voy a leer la historia o a qué se dedica el Banco Hipotecario, sino a la actualidad o a la actualidad, el contexto que se define y van a definir todos los bancos sobre el sistema financiero. Esto lo colocan en la parte de memoria, donde la situación del sistema financiero, si bien al final se continuó desarrollando sus actividades con algo de normalidad, bueno, el suceso extraordinario como la pandemia dio lugar a una combinación de shock externo e interno sin precedentes sobre una economía que de forma previa ya atravesaba una recesión de 2 años con alta inflación y niveles insostenibles de deuda pública. Ante este contexto desafiante, que desafiante nombran o se refieren a esta palabra a cada momento, este desempeño se obtuvo tanto por la combinación de coberturas previamente constituidas, o sea, previsiones, para abordar situaciones de tensión, altos y crecientes niveles de liquidez, previsionamiento y de capital. Los beneficios de contar con un marco regulatorio y una supervisión en línea con los estándares internacionales, así como las acciones puntuales impulsadas por el Banco Central a fin de mitigar una dinámica procíclica de crédito, proteger a las familias de empresas más necesitadas y preservar las condiciones de estabilidad financiera. Bueno, hablan de algunas señales positivas después, para salir un poquito de este shock. Se avanzó a la normalización de los mercados de deuda pública a la medida que se vienen tomando para reconstruir la curva de rendimientos en peso y potenciar el rol de los mercados de capitales. Se le sumó el cierre con éxito a las reestructuraciones de bonos. De hecho, Banco Hipotecario tuvo reestructuración de obligaciones negociables, ¿no? Esto son lo que voy acumulando de este banco. Y los canjes de deuda para mejorar la composición y la sustentabilidad o la sostenibilidad de la deuda pública. En este marco, la actividad de intermediación financiera en moneda nacional con el sector privado mostró aumentos, obviamente, no hay dólares, hay más pesos, reflejados tanto en los saldos reales de crédito como en las de depósito, con cierta desaceleración en el margen, ¿no?, entre préstamos y depósitos. Después vamos a ver un cuadro de préstamos. Bueno, en este escenario se espera que el sistema financiero continúe desplegando sus acciones con relativa normalidad en los próximos meses, atravesando sin sobresaltos los desafíos otra vez, aún originados por la pandemia, bla, bla. Ante una eventual materialización de factores de riesgo mencionados, se destaca que el sistema muestra fuentes acotadas de vulnerabilidad, importantes elementos de cobertura, lo cual se le debería otorgar un significativo grado de resiliencia. En este sentido, un aspecto a monitorear en el sector sería el desenvolvimiento de la calidad de la cartera crediticia. Si bien en el marco de la medida de alivio financiero impulsado por el Banco Central, el ratio de regularidad se mantuvo en niveles bajos, debe considerarse que el actual shock es de características inéditas y que en el corto o mediano plazo podría tener cierto impacto en la capacidad de pago. Otra fuente de vulnerabilidad para el sistema frente a los riesgos aludidos de esta sociedad, el deterioro de la dinámica de la actividad de intermediación, la eventual materialización de un escenario de crecimiento económico menor al esperado podría llegar a afectar la oferta y la demanda. Bueno, ya hablamos de pago, o la cadena de cobro de estos bancos, así como el crecimiento, ¿no?, de la oferta y la demanda y la falta de capital. Nuevamente cabe considerar que los indicadores de solvencia del sistema se encuentran en niveles elevados, tanto en términos de historia reciente como en comparación internacional. Aquí resulta relevante destacar el conjunto de acciones de política del BCRA que viene apuntando a sostener el flujo de financiamiento de privado. Finalmente se destaca que el fondeo en pesos a través de depósitos creció significativamente durante el 2020, incrementando su participación en los pasivos del sistema. Los depósitos en moneda extranjera evidenciaron un desempeño dispar a lo largo de todo este ciclo. De materializarse nuevos episodios de la actividad en los próximos meses, el fondeo de las entidades en su conjunto podría recibir cierto impacto tanto en términos de nivel como en composición.
aunque agregados, como dijeron, tienen coberturas de liquidez y un alto grado de solvencia, es lo que antes mencionado. Bueno, eso fue un resumen más o menos de toda esta parte. Está la carta de Eduardo Elstein, que es el presidente del Banco Hipotecario, y comenzamos con la FININE. Cierra el ejercicio número 23 del 2020 con un saldo positivo de 916,6 millones de pesos. El año pasado fue un déficit de 3.722,7 millones de pesos, pero no por márgenes de intermediación, principalmente por menores gastos y menor perjuicios en el resultado de la posición monetaria. Acá vamos a ver ¿por qué el banco hipotecario dio positivo en su resultado? Primero, hace mucho que no da una intermediación negativa en intereses, o sea, pagó más intereses de lo que cobró. El resultado por el ingreso operativo fue un 13,1% menor, pero acá viene. Hay menos beneficio del personal, después vamos a ver que hay menos indemnizaciones, gastos de administración también bajaron, hay mucho menos mantenimiento y el hecho de otros gastos operativos también bajó un 25,8%. Además, para dar el total, el resultado de posición neta en moneda extranjera fue un 64,6% menos perjudicial que el año pasado. En la carta de la memoria de Elstein se da como satisfactorio el ejercicio a pesar del contexto transitado. Se actualizó la visión estratégica foco al 2023, fortaleciendo su rol como prestador de servicios financieros en general de manera eficiente y agrega lo digital. Se mantuvo la atención presencial en todas las sucursales, adoptando protocolos, pero excepto en los trabajos de Casa Central, que fueron 100% virtuales. Bueno, el margen de intermediación financiera bruta por intereses dio un negativo, como mencionamos, de 66,7 millones de pesos. El 2019 dio un positivo de 2.961,5 millones de pesos. La principalmente caída está en intereses cobrados por consumos personales, que es el 40,3% de los intereses cobrados. Un 55,8% menos en tarjetas de crédito, que es el 28,1% de los intereses. Habrá habido descubiertos o deudas, compensado apenas por pases de activos en un 24,8%, con un alza del 2,38%, que es el tercer ítem en el cobro de intereses. El margen de bruto de intermediación de servicios y comisiones arrojó 5.871,5 millones de pesos y se redujo un 21,3%. Bueno, acá vamos. Esto, por suerte, este banco nos provee mucha información, pero también muy buen resumen, ¿no? Y con todos los porcentajes comparativos en la tercera columna, como no lo hace casi ninguno. Entonces dijimos que la cartera de consumo hay una baja de 56,7%, o sea, la gente no tomó crédito, o se cobraron menores tasas en el crédito. De hecho, hubo un periodo de gracia de 2 meses. Después dijimos que está por los intereses de crédito. También acá hubo una refinanciación de las tarjetas de crédito para aquellos que no pudieron pagar, y lo que aumentó bastante fueron los pases, ¿no? Que es como emitir cauciones en un día y todo eso. Los pases financieros es lo único que aumentó y que se va. Después tenemos en comisiones, que todo es comisiones a la cartera de consumo, que se cobró un 28% menos. Los resultados por instrumentos financieros acumularon 10.010,6 millones de pesos, una caída del 39,2%, principalmente por menores resultados de títulos públicos, que es casi todo lo que abarca. El resultado de diferencia de cotización y moneda extranjera y posiciones monetarias dieron un negativo de 604,5 millones. El año pasado dio un déficit de 5.741,7 millones de pesos por menores pasivos en dólares y sobre todo en ONs. Bueno, acá vamos a mostrar algunas cosas, sobre todo el balance. Sé que voy despacio esta vez, pero bueno, acá está los menores resultados por títulos públicos, sobre todo reperfilamientos que hubo. Dijimos en la reseña, tenemos
lo que iba a mostrar, bueno, esto es otros ingresos operativos. Acá está la diferenciación que bajó un 89,5% menos perjudicial, que también colabora con el resultado total. Y por último es la baja de obligaciones negociables, primero por pago y otra por repreferimiento, ¿no? Acá las obligaciones emitidas ya hubo un montón que vencieron el año pasado, este año, que fueron pagados, y el total de obligaciones negociables emitidas o a pagar forman 19.486 millones de pesos, más o menos de la mitad del año pasado. Bien, ahora vamos con incobrabilidad. El cargo de incobrabilidad es de 519,1 millones de pesos, primero por el periodo de gracia y segundo porque a principio de la pandemia se emitió más previsión por incobrabilidad y por eso baja un 89,6%, y el índice de incobrabilidad es de 1,2%, es decir, incobrabilidad sobre préstamos. El año pasado era 9,4%. Después hay un ratio de cobertura de cartera que es del 92,2%, el año pasado tuvo un 88,4%. De lo que vamos a ver de incobrabilidad es, bueno, acá tenemos que baja un 89,6%, como dijimos, y tenemos que el ratio de incobrabilidad, o sea, la cartera irregular es 12,3%, este año fue el 12%, hay que incluir 2 meses que no se cuentan, y el ratio de cobertura apenas sube, no llega al 100%, pero sube del 88,4 al 92,2. Los gastos de administración fueron 4.179,7 millones, una caída del 26,4, menos imputación de pagos de honorarios y retribuciones, menores impuestos y tasas. Los beneficios del personal suman 6.825 millones de pesos, cayeron un 22,4 en interanual. Esta caída no es del poder adquisitivo, sino de la caída de indemnizaciones. El año pasado, cuando vi el balance el año pasado también para comparar, las indemnizaciones habían subido el 99%, así que está compensando en la comparación de 2020-2019. El ratio de eficiencia, es decir, los gastos más beneficio personal y otros gastos dividido todo lo que sea intermediación, ingresos por intereses de comisiones o intereses en sí, es del 70,5, el año pasado era mejor, el 69, entonces cuanto menor sea el ratio mejor, menos proporción de gastos e ingresos hay. Es al revés, es como la curva de los bonos. Bien, vamos a mostrar algunas cositas también, así graficamos esto, lo que dije rápidamente. Bueno, acá lo que decía, la remuneración del poder adquisitivo bajó un 7%, pero las indemnizaciones bajaron un 56,7%, es lo que hace que el 22, y pico por ciento de beneficios del personal o gastos del personal. Bueno, gastos de administración bajó un 26,4%, primero por honorarios y retribuciones de servicios, no hubo tantos servicios, no hubo mantenimiento, no hubo un montón de cosas que no se hizo al tener las sucursales más cerradas que antes. De esto creo que nada más. Iba a poner el ratio de eficiencia que está en el cuadrito. Acá está el 69,2 contra 70,5, es peor que el año pasado. Los préstamos acumulan 43.318,4 millones de pesos, fueron eso, una caída del 18,1 con respecto al 2019. Los préstamos hipotecarios son el 49,3% para el consumo, 33,7% para comerciales y el resto no son. Los préstamos hipotecarios no, los préstamos son 49,3% para el consumo. Hipotecario está mal, perdón. Los depósitos acarrean 88.831,2 millones de pesos, incrementándose un 82,7%, siendo el 82% de la fuente de fondeo que tiene el banco en depósitos a plazo, más con todos los incentivos que hubo de los UVA y los precancelables, que antes el UVA no se podía precancelar, ¿no? Cuando en el 2019 era el 55%. En esto vamos a ver préstamos 12 en la memoria,
en la cartera de préstamos, consumo 49,3, hipotecario 17 y todo lo que sea comercial 33,7. Esta es la baja de los préstamos y tenemos en depósitos, acá como dije anteriormente, que antes los depósitos totales, esto es parte de las obligaciones negociables que antes hubo, hoy las obligaciones negociables forman 19.000 millones de pesos, lo que hace es que el fondeo sea más en pesos y menos en dólares, ¿no? Ahí está, acá forma, bueno, que emitió, o sea, colocó 3,96 en un plazo en un plazo de 18 meses. Aparte, las mayores, algunas obligaciones negociables están definidas en dólares y se están pagando en pesos, etcétera. Acá como se ve en como se dice en el pago de las mismas, o sea, se pagan en pesos pero con el spread en dólares. Estas, por ejemplo, se pagan dólares, ¿no? Estas se pagan pesos, a pesar de que menciona el dólar. En fin. Bueno, acá el ROE es 5,4, el año pasado era negativo. El ROA es el ingreso sobre activos o la renta sobre activos es 0,7. El año pasado es obviamente como fue negativo -3. La tasa implícita, es decir, ingresos activa implícita, ingresos sobre préstamos es 40,83. La tasa implícita de ingresos sobre depósitos 22,34. El spread implícito es la resta entre estas 18,28. El año pasado, al haber muchos más préstamos que depósitos, o sea, mucho más crédito que depósitos, fue negativo, 4,65. De esto voy a mostrar un cuadro que no tiene que ver con la tasa implícita, pero sí con el ROE y el ROA y algunos otros ratios que, bueno, que ya mencionamos. El margen financiero neto, acá como ves, baja. El patrimonio neto apalancamiento es 12,7. En realidad también baja con respecto a los activos. Los activos líquidos son, o la liquidez, 0,84, acá con 0,96. Y la relación préstamo-depósito baja como 60 puntos más o menos. Bien, las expectativas, bueno, lo que mencionan siempre: mantener un alto estándar durante la pandemia, evaluando cómo tornar el negocio, mantener sólidas posiciones de liquidez y solvencia en estos márgenes de volatilidad, profundizar la estrategia digital para potenciar la comunicación con los clientes. Se trabajará en eso de profundizar, están enganchados con la aplicación Modo, donde la gente puede hacer una especie de mercado de pago con este banco y otros, pero ellos lo mencionan también. Se trabajará sobre la elaboración de un presupuesto acorde a un negocio administrable en modo de ahorro que permitan ajustar los gastos operativos identificados. Bueno, estos cuatro ratios, el 4,5, el valor del libro es 11,9, la cotización es más baja, 8,8, la capitalización, cuando analicé fue de 10, la capitalización es de 13.200 millones de pesos, la ganancia por acción es 0,72 y el PER es de 14,12 años. Es todo, gracias.